recuerdo nuestras redes sociales por si tienen alguna pregunta o algún comentario. Curiosciencias Radio en Facebook y Curiosciencias R en Twitter. Anímense a hacernos preguntas. Este tema pues nos corresponde a todos discutirlo, analizarlo y por supuesto que concientizarnos. Estamos platicando fuera del aire de un tema que yo quiero informarle a nuestro público y yo quiero que el doctor nos haga favor de informarle, y tiene que ver con esto del agua virtual. Es bastante interesante lo que es el balance internacional del agua virtual. Doctor, ¿nos podría contar por favor qué es eso? Decíamos que cada bien que producimos consume una cierta cantidad de agua. Entonces uno puede hacer un balance de todos los bienes que yo exporto, cuánta agua consumir. Esas son mis exportaciones de agua virtual. Y de todos los que yo importo, cuánta agua se consumió allá en los países donde se hicieron, cuánta agua se consumió para producir los bienes que importo. Entonces hay un balance de agua virtual que exporto y de agua virtual que importo. Y entonces hay países que son exportadores de agua virtual, como por ejemplo los Estados Unidos o Argentina, que son de los grandes exportadores de agua virtual. Pero hay países que importan agua virtual, que ese es el caso de México. México... Cuando alguien me pregunta, ¿tenemos suficiente agua en México? Pues la respuesta es, pues depende para qué, porque estamos importando una cantidad muy grande de bienes que no podríamos hacer en México con la cantidad de agua que tenemos. Este concepto se hace muy obvio con algún tipo de bienes, porque son muy sensibles y porque son los que más directamente sentimos que consumen agua, en particular los alimentos. Los alimentos que importamos requirieron cierta cantidad de agua en el país donde se cultivaron. Y entonces cuando hay en algún país de estos grandes exportadores hay una sequía, y entonces no hay suficiente agua para producir esos alimentos, el resultado final es que hay una escasez de alimentos en el mercado internacional. Claro. Y tenemos que pagar más por esos alimentos. Y estamos pagando más porque tenían agua que no hay en ese país donde ahora nos lo están tratando, del cual estamos tratando de importar. Y eso es muy relevante entenderlo, porque habla de la necesidad de que un país tenga una cierta seguridad alimentaria, que sea capaz de producir los alimentos básicos que necesita para una situación de contingencia en que estos puedan llegar a escasear en el mercado internacional. Yo entiendo que hoy en día la política económica es bastante neoliberal, entonces hacen balances económicos. Entonces, bueno, claro, nosotros exportamos, digamos, verduras o frutas que son caras e importamos alimentos más baratos como maíz. Entonces, en el balance económico, el país sale ganando porque exporta cosas más caras que las que importa. Pero hay un riesgo para la seguridad alimentaria. Si hay una sequía importante como la que ahora vive California o la que hace un par de años estaba viviendo Texas, que son lugares de donde importamos algunos alimentos, pues entonces pueden subir los precios y entonces esa balanza comercial que se veía tan positiva se empieza a ver negativa. Y no quiero pensar que llegue el día en el que los alimentos en el mercado lleguen a escasear a tal punto que no nos alcance para comprarlos. A eso se llama seguridad alimentaria, que está ligada a la seguridad hídrica. La seguridad hídrica de un país es la capacidad que éste tiene para producir todos los bienes y servicios, para proveer a su población de salud y para protegerla de los eventos hidrometeorológicos extremos de una manera, digamos, razonablemente elevada, ¿no? Así es. No, qué interesante, de verdad, qué interesante tema. Doctor, también usted ha trabajado ya, leyendo su currículum, me he podido dar cuenta que usted ha trabajado en el impacto que tiene el calentamiento global con los recursos hídricos. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué ocurre en México? Mira, quisiera ampliar el concepto. Claro. Estamos pensando mucho en el cambio climático global, pero en realidad lo que está viviendo el mundo es un cambio global generalizado en varias de las variables que tiene. Y vamos a analizar, si quieres, rápidamente algunas de las que impactan al agua. En primer lugar está el crecimiento de la población. Supongamos por un momento que no va a haber cambio climático global, lo cual no es cierto, lo va a haber, pero por ahora no lo consideremos en nuestro pensamiento. La población va a seguir creciendo. Te voy a dar algunos datos.
La producción mundial de alimentos va a tener que duplicarse en el mundo para el año 2050. Estamos hablando de una cantidad de agua que no tenemos para producir esa cantidad de alimentos. Se requiere nueva tecnología, eficiencia en el uso del agua, un mejor manejo de los alimentos en su transportación y almacenamiento, una gran cantidad de medidas para poder cubrir esta enorme demanda que vamos a tener al 2050. Algunos de los principales efectos que no son muy considerados, que no se notan mucho, es, por ejemplo, nuestro consumo de carne. La producción de 1 kilo de carne es varias veces, decenas de veces, más consumidora de agua que producir vegetales o granos. Entonces, por solamente nuestro cada vez mayor consumo de carne, para el año 2025 más o menos, tendremos que la demanda de carne va a crecer en 50%. Y esa demanda de carne está ligada también a cambios en el consumo de granos, porque los animales, muchos de los animales que consumimos, consumen granos. La demanda de leche, por ejemplo, se va a incrementar de 580 a alrededor de 1050 millones de toneladas anualmente. Y eso también significa mayor consumo de agua. Y otro problema importante que está golpeando la escasez de agua que ya estamos viviendo es que necesitamos más energía. Y la producción de energía consume cantidades muy grandes de agua. Tal vez alguien piense, bueno, pero estás hablando de las hidroeléctricas, ¿no? Donde pasa el agua y se genera la electricidad. No, cualquier tipo de energía consume agua. Déjame decirles, por ejemplo, que producir una unidad de energía en fracking puede consumir 1000 veces más agua que producirla en gas, por ejemplo. Claro. Entonces, a veces se resuelve un problema, pero se crea otro, ¿no? Resolvemos el problema de energía con fracking o con biocombustibles, pero no se dan cuenta que eso genera un problema enorme en escasez de agua, ¿no? Entonces, ya hoy en día se tiene que ver, digamos, de manera global los problemas. Hay un nexo que en el análisis internacional hacemos, que es el triple nexo agua, energía y alimentos, y se tienen que analizar de manera conjunta. Ahora vamos ya al cambio climático. No, adelante. De todo este cambio global que involucra el crecimiento de la población, una cosa muy importante que es el crecimiento en las ciudades. Para mediados del siglo el 90% de la población del mundo va a vivir en ciudades. Sí. Y esas son concentraciones muy grandes de personas en lugares donde la naturaleza no provee servicios de agua, digamos, para esa concentración de población. Entonces hay que traerla cada vez de lugares más lejanos a costos cada vez mayores, generándose además el problema de que después de que la usamos tenemos que dar tratamiento a volúmenes impresionantes de agua residual de los desechos, ¿no? de municipal. La construcción sí crea muchos problemas. Claro. Está esto del agua, pero también consumimos muchísimas más cosas en la ciudad y hay problemas cada vez más graves del manejo de residuos sólidos, en fin, pero esos son otros problemas de las ciudades que habría que discutir. Pero regresando ya al cambio climático, ¿qué esperamos? El cambio climático fundamentalmente tiene su origen en una mayor cantidad de energía presente en el planeta, que se está concentrando en la atmósfera. Su primera y mayor manifestación es el incremento de la temperatura. Y en el caso del agua, eso tiene varios efectos muy importantes. Primero, en algunos lugares del mundo va a llover más y en otros lugares va a llover mucho menos. Desafortunadamente, nuestro país está en la región del mundo donde va a llover menos. Según algunas estimaciones que hicimos con mi grupo de trabajo y que publicamos hace algún tiempo, en México podemos esperar que tengamos 19 o 20% menos de precipitación en la zona norte de nuestro país, lo cual es una cosa bastante grave porque ya de por sí viven en condiciones de escasez. Sequía, claro. Las sequías van a ser cada vez más frecuentes y más largas, y esos son eventos que nosotros les llamamos extremos, que tendrán un impacto cada vez mayor. Ya estamos observando un fenómeno que hasta ahora no llama mucho la atención, pero es muy, muy peligroso, que son las temperaturas extremas que producen lo que nosotros llamamos golpe de calor. Hay quien piensa que esto está ligado a esta enfermedad específica
de fallos del control térmico del cuerpo, por el cual la gente muere de una manera que no quisiera describir. Pero también está ligado, se sabe, al incremento de mortalidad por otras enfermedades. Se presentan un incremento en enfermedades respiratorias y un incremento en enfermedades renales durante los eventos de golpe de calor. En la Universidad de las Américas Puebla estamos trabajando con la caracterización y haciendo recomendaciones para prevenir los efectos nocivos del golpe de calor. Ahora estamos trabajando en donde es más peligroso, que es en el norte de México. Estamos trabajando con golpe de calor en Mexicali, en esa región Sonora, pero ese es otro de los fenómenos. Ahora, el cambio climático es un hecho que ya va a ocurrir. De hecho, ya está ocurriendo, pero no lo vamos a frenar, al menos con las medidas que se están proponiendo. Entonces, lo más probable es que sigamos observando durante varias décadas este incremento en las temperaturas. Por lo tanto, de esa fase de que se llama de mitigación, que es decir, bueno, vamos a emitir menos gases para que el calentamiento global sea menor, en realidad nosotros en un país como el nuestro estamos más preocupados, o debiéramos estar más preocupados, en adaptación. Es decir, suponer que eso va a ocurrir y cómo nos vamos a adaptar al nuevo clima, al nuevo ambiente. Y según estimaciones del Banco Mundial, de los costos de adaptación al cambio climático, el 80% se va a tener que hacer en el manejo de los recursos hídricos. Es decir, hay mucho que hacer en cambiar nuestra manera de tratar y de gestionar el agua. Claro. Para poder hacer frente a todo este conjunto de, yo les llamo de retos a la seguridad hídrica, que son el crecimiento poblacional, la concentración en grandes ciudades, el aumento de la contaminación, el calentamiento global y el crecimiento de la demanda por razones de desarrollo económico. Eso me hace llego a la necesidad de pensar que deben de existir cada vez más trabajos colaborativos interdisciplinarios entre, por ejemplo, en el caso de ustedes como profesionales, pero al mismo tiempo pues coordinándose con las instituciones, los gobiernos, ¿no es así, doctor? Pues el agua es el tema probablemente más transversal que existe. No hay ningún otro tema en el que todos estemos involucrados, ya sea como seres vivos que la necesitamos, o como seres sociales, o como seres económicos, porque nuestros bienes los producimos con el agua. Sí. En unos minutos vamos a seguir platicando, vamos a una pausa en Curiosciencias Radio. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.